siguen apareciendo cosas dentro de las Fuerzas Armadas y por eso invitamos nuevamente a Ricardo Pose, periodista de Caras y Caretas de nuestra casa, el renegado, el múltiple amenazado Ricardo Pose. El otro día tuve la oportunidad de leer nuevas amenazas a Ricardo Pose, esta vez también amenazas a otros periodistas. Sí. A Abercorn, que también le dieron de estos nostálgicos. Acá está la primera placa para que se vea más que la estructura, lo que políticamente pasa allá adentro, y hemos mencionado algunas cosas que hemos estado investigando para que también se comprenda cuáles, porque acá son disputas de poder y de problemas de correlación de fuerza, ¿no? La vez pasada habíamos estado con cantinas. Exactamente. Pero capaz que empecemos por arriba. Porque lo que se ha, desde el 2020 del nuevo gobierno, lo que se ha fortalecido es la autonomía militar, ¿no? Entonces uno dice, el Ministerio de Defensa, ¿no?, es la institucionalidad civil de lo militar, pero en realidad la correlación de fuerzas y la autonomía militar, yo diría que corre por encima, por abajo y a los costados del Ministerio de Defensa. Pero este Ministerio de Defensa tenía una particularidad. Ha empezado con una impronta muy fuerte de tensión política entre dos grandes sectores. El sector del Partido Nacional, a través de Javier García, y el sector que representa institucionalmente dentro del Ministerio de Defensa, Rivera Elgue, ¿no?, que, digamos, Cabildo Abierto, alinea las barras de Cabildo Abierto. Estas disputas nacieron se sentaron allí en el 2020, ya, digamos, como decíamos en el potrero en el fútbol, escupiendo, pasando la raya de un lado uno y del otro lado. ¿Dónde se hacen fuertes tanto Cabildo Abierto como algunos militares blancos? Bueno, justamente en la correlación de fuerzas que tengan, tanto en el Ejército, en la Armada Nacional, como en la Fuerza Aérea, pero se va a, digamos, a plantear con mayor fuerza dentro del Ejército y en particular dentro de los retirados militares del Ejército. O sea, ese rumor que corría de que Javier García era como lo miraban como este Gil, existía. Ahí hay una cosa que con el diario... Rivera Elgue era el ministro en los hechos. Sí, podríamos decir que sí. Ahí hay una cosa bastante sintomática mirada con el diario del lunes, porque en realidad Javier García termina de ministro de Defensa por los acuerdos necesarios del Partido Nacional con sus sectores. El hombre que trabajó toda la ley orgánica de defensa militar y era el nombre cantado, pero por suerte digo, por suerte con el diario del lunes, y yo sé que se va a producir algún revuelo, era Gustavo Penades. Al Partido Nacional le quedaba como muy fuerte darle el herrerismo al Ministerio de Defensa y por eso termina Javier García. Y la gestión de Javier García se puede resumir en esto. Cuando empiezan a aparecer las denuncias en sanidad militar y en cantinas militares, Javier García flota como un corcho y 2 días antes de renunciar presenta todas las denuncias de la justicia. Esa es la gestión García. Y por eso además no ha podido evitar todas estas tensiones internas que se han venido produciendo entre las distintas fuerzas. Vamos a ver entonces cómo de las 3 fuerzas, Ejército, Armada Nacional y Fuerza Aérea, aparece el grupo de retirados militares, la vieja logia de los tenientes de Artigas. Una logia creada por el ex coronel Aguerrondo, que en su momento además fue candidato a la vicepresidencia por el herrerismo en las elecciones de 1971, que crea la logia Teniente de Artigas, que va a tener históricamente 2 hechos políticos muy fuertes. Primero va a participar de la tregua armada con el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaro en el 71. Vamos por parte. Sí. Luego va a tener un segundo hecho que va a ser el golpe de Estado dentro del golpe de Estado. Va a ser el grupo que va a llevar a Gregorio Álvarez a que, por ejemplo, volteen de la presidencia al blanco Aparicio Méndez. El segundo grupo, bueno, es el que decíamos de Rivera Elgue, cuando Manini pasa a ser dirigente de Cabildo Abierto, se parte la logia Teniente de Artigas. Ahí está, porque eso es lo que yo no entiendo. Teniente de Artigas y cabildante era como... En realidad se parten. Queda un grupo de la logia de Teniente de Artigas que impulsa con mucha fuerza el origen de Cabildo Abierto, que recuerden que era el movimiento social artiguista, y después se va a transformar en Cabildo Abierto, y ahí a la interna de los militares eso se va a partir. Y va a cobrar además mayor tensión cuando pasa todos los hechos de Irene Moreira. Que de hecho es tan caliente porque Manini dice que recomienda las listas de sus parientes, ¿no? Exactamente. Ah, mirá qué interesante. Todo eso. Después está, bueno, el grupo de los blancos, que es un grupo... Eso estamos violando la veda ahí, ¿no? Bueno, no quería... No, pero no estamos hablando de elecciones, estamos hablando de un partido político. El otro es los militares blancos, que los militares blancos siempre han como tratado planeado el poder cuando llega el Partido Nacional al gobierno y siempre han sido el elefante en el bazar. Cada vez que los blancos han llegado al Ministerio de Defensa, acordemos el Ministerio de Defensa Brito,
que es cuando aparece la famosa Comando La Valleja y la Guardia de Artigas, con aquellos atentados con bombas que le volaron el cachilo a Hugo Cores, pero también le volaron el estudio a Sanguinetti. Y después va a aparecer una logia de mínima incidencia, pero que está dentro de la tensión y que explica mucho los ataques del grupo de Patria o Muerte, que es la vieja logia 1815. ¿O sea, el Seregni? Exactamente, que es la vieja logia de lo que se llamaron los militares demócratas. ¿Y eso existe todavía? Existe. Es la vieja logia de Seregni, Licandro y otros militares que se definieron como demócratas contra el golpe y que la volvieron a resurgir. De hecho, ahora se llama Nueva Logia 1815. No voy a dar nombres porque ustedes sabrán que a partir de lo de Nelson Duarte, ¿no? Este militar que ahora... Que hablamos en el informe pasado, ¿no? Bueno, como datos, algunos que fueron edecanes de Tabaré y algunos militares, hijos de aquellos militares que se resistieron al golpe, son los que están formando esta logia, pero tienen una incidencia relativa, yo diría, bastante menor con respecto a otro de los grupos. Las logias son grupos... Hay como cierta verticalidad, ¿no? La logia responde a la misma lógica de las logias masónicas. Pero quiero preguntarte más, ¿esa de 1815 podríamos decir que son sereñistas? Bueno, son frente amplista por lo menos, o progresistas. No digas eso porque los van a buscar. Bueno, entre decir que son seregnistas y son frente amplista es más o menos lo mismo, pero eso daría para un debate más de fondo, porque en realidad hay toda una lógica que podríamos decir que en algún momento, si estuviéramos en los 70, diríamos, es la lógica militar peruanista. Ah, tipo Velasco Alvarado. Exactamente. Wow. Tiene esas raíces. Wow. ¿No? Una visión militar. Qué lástima que nos queda poco tiempo en este bloque porque podría seguir 3 horas. Por eso.